por el periodista Román Camacho, un grupo de carteristas hurtando pertenencias de los transeúntes. Esto fue difundido el día de ayer. Además, el día de ayer hallaron un artefacto explosivo en el municipio de Chacao, en Caracas. La pregunta es si el delito de hurto, de robo, hay un repunte con respecto a este delito, o simplemente, bueno, el hecho de que haya ocurrido en este caso a una persona pública y la denuncia se haya hecho de forma, por así decirlo, masiva gracias a las redes sociales, eh, podría hacerse pensar de que realmente hay un repunte o no es así, si no se ha mantenido la inseguridad controlada y esto se responde a casos aislados. ¿Qué opina Fermín Mármol García, abogado criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Santa María? Buenos días y bienvenido, Fermín. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Shirley, buenos días. El placer es mío estar contigo y con los radioescuchas, ¿no? Evidentemente que hay síntomas que han acontecido en los últimos meses que invitan a un estudio profundo. Mm. Falta decir en tu narrativa el uso de artefactos explosivos tipos granadas contra 2 módulos policiales en la ciudad de Caracas la semana pasada. Es decir, ese era un evento, un modus operandi que estaba extinguido en la ciudad de Caracas hace muchísimo tiempo y vuelve a aparecer hace una semana. Y eso también llama la atención. Yo diría que lo primero que hay que decir es que tenemos que insistir como ciudadanos que la encuesta de victimización nacional con rango anual es una pieza formidable utilizada por Colombia y México, y Venezuela no la emplea. ¿Por qué es importante la encuesta de victimización? Porque permite a las universidades, a los gremios, a las ONG poder analizar y poder dar recomendaciones, pero también le sirve de guía a la Rectoría de la Seguridad en Venezuela, al Ministerio del Interior y Justicia. Y yo creo que eso es importante en un país como pasa en Latinoamérica, donde la denuncia no es una práctica cotidiana de los ciudadanos por desconfianza, entre otras cosas. Entonces hay que apelar a que es necesario la encuesta de victimización nacional. Hoy día nos sostenemos con las ONG, por ejemplo el Observatorio Venezolano de la Violencia, que indica que hay una percepción de que han aumentado algunos tipos delictuales. Yo ¿Cómo en lo cuáles? personal, yo Ujú. en lo personal creo, por lo que hemos podido de manera empírica ver en el Instituto de Ciencias Penales de nuestra universidad, que evidentemente el delito de hurto es un delito que ha crecido, que ha aumentado. Es decir, ese delito de destreza, sin violencia, de llevarse lo ajeno, de apropiarse de lo ajeno, ha aumentado. Ha aumentado en los empleados de muchas de las empresas públicas y privadas que se llevan las cosas de fácil ocultamiento, pero ha ocurrido en la cotidianidad, en donde las personas que se descuidan bueno, pierden sus efectos personales. Pero segundo, las estafas. Evidentemente que el timo, el engaño para dañar el patrimonio ajeno ofreciendo algo está ocurriendo. Ocurre a través de medios digitales, pero también de forma presencial y personal. La gente está siendo víctima de estafas y ha aumentado ese tipo de denuncias, por supuesto, en los órganos de seguridad ciudadana, que eso sí es tangible, y también en la Fiscalía del Ministerio Público. Y lo tercero que ha aumentado desde hace mucho tiempo y no ha parado de crecer es todo tipo de violencia. La violencia psicológica y la violencia física contra los más vulnerables. Tenemos un gran problema de violencia contra los niños, contra las mujeres y las personas de la tercera edad, en zona rural, pero también en zona urbana, por diversos factores socioculturales. En donde el tema económico influye, donde la diáspora ha influido, dejando muchos familiares atrás, bajo cuidado de personas inclusive que no son familiares. Esos fenómenos nos hablan de una modificación antropológica social del venezolano. No somos respetuosos de la norma, no somos respetuosos de la propiedad ajena y, por supuesto, somos más violentos que antes. Es decir, no somos tan buena gente como lo fuimos en el pasado. Y eso hay que admitirlo, Chile. Ahora, Fermín, fíjate que la pregunta es por qué durante un buen tiempo estos delitos habían disminuido, ¿no? Bueno, incluso el delito del secuestro, que afectó por mucho tiempo al país, está, entiendo, absolutamente, por así decirlo, controlado. Pero en este tiempo pareciera que se ha incrementado este tipo de delitos. La pregunta es por qué ahora y no antes. Si le preguntas a la ciudadanía en una encuesta
ampliada, la ciudadanía se va a inclinar por decir que los delincuentes fueron parte de la diáspora, que los delincuentes viajaron al Cono Sur. Ujú. Nosotros de manera mucho más técnica, más científica, diríamos que el poder neutralizador y letal de los órganos de seguridad ciudadana contra el crimen organizado violento funcionó. Es decir, nosotros nos inclinamos hacia una hipótesis más realista, que la delincuencia se vio realmente acorralada, perseguida y neutralizada por los órganos de seguridad ciudadana. Y tanto así que las ONG hablan del tema letal de los órganos de seguridad ciudadana, pero evidentemente que hubo un proceso silencioso, no público, no se le dio nombre a ese operativo vigente de los órganos de seguridad ciudadana, bien coordinado durante muchos años, me refiero a la época pandemia y pospandemia, contra las bandas criminales del país. Eso es una realidad y esa apuesta tiene costos sociales, evidentemente, pero era necesario. La ley, la Constitución exige que el Estado proteja a las personas y a sus bienes. Y eso creo que funcionó. Y eso hizo que, por supuesto, en consecuencia, algunos miembros de bandas criminales se fueran. Pero fue por la acción del Estado. Lo segundo, sobre el secuestro. Estamos totalmente de acuerdo que la casuística formal que registra la denuncia del secuestro y a su vez el tema de percepción del secuestro nos demuestra que el secuestro es un tipo delictual bajo control en Venezuela. Sobre todo el denominado secuestro express, que la ley lo señala como secuestro breve. Era cotidiano para todos nosotros ir a cualquier evento social y en las conversaciones de mesa había alguien que lo había sufrido directamente o indirectamente. Ya tenemos varios años sin que eso sea una realidad. Ahí no solo opera la hipótesis del poder persecutorio y coercitivo de los órganos de seguridad ciudadana, sino también la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano en efectivo. Y bueno, gracias a Dios, esa sinergia de elementos generó que ese tipo delictual pluriofensivo, realmente primitivo como lo es el secuestro y tan degradante, sea un delito que realmente ha desaparecido prácticamente de las estadísticas. Sí. ¿Qué tenemos que tener cuidado, Shirley? Porque los ejemplos de Colombia, los ejemplos, por supuesto, mexicanos, donde han tenido tanto éxito reduciendo el crimen, pero han vivido procesos de rebote. Tenemos que tener cuidado con el rebote estadístico, con el rebote de no continuar con las medidas correctas, no solo en el campo represivo. Ahora hay que trabajar en el campo preventivo, Shirley, y los países latinoamericanos tienden a olvidar lo preventivo, porque lo preventivo es a largo plazo y lo preventivo, no se ve. Pero si aquí nos llenamos a nuestros países latinoamericanos de bibliotecas, de canchas deportivas, lo llenamos de plazas públicas, lo llenamos de modernidad, lo llenamos de una cultura ciudadana, y de oportunidades, por supuesto, y de escuelas, liceos. Si no llenamos a Latinoamérica de progreso y bienestar, vamos a estar cíclicamente viviendo procesos que son penosos en comparación con el primer mundo. Ahora fíjate, tú decías, entre la disminución de la inseguridad, al menos en Caracas, ¿no? Referías la intervención del Estado, sobre todo lo que ocurrió en la Cota 905, donde lograron ellos desarticular una megabanda criminal que había controlado la zona por casi 7 años. Pero fíjate que ayer justamente en un trabajo conjunto con Conecta, y varios medios para América Latina hicieron un trabajo con relación a lo que estaría presuntamente ocurriendo dentro de la Cota 905, en donde efectivamente se desplazó a esta megabanda criminal que operaba allí, pero que según este trabajo, los habitantes denuncian que los uniformados estarían extorsionando a la población y haciendo detenciones arbitrarias, ¿no? ¿Qué información tienes sobre eso? Bueno, primero apelar a la historia latinoamericana, apelar a Brasil con las favelas, apelar al procedimiento de los BOPE contra la delincuencia organizada violenta. Sí, es factible, es posible que desplazada la banda criminal reinante y tomado
por la autoridad una zona, se produzca un proceso no cónsono con la ética policial o militar que toma una zona. ¿Y qué hicieron en Brasil? No podemos quedarnos hasta el estadio del control militar o policial de una zona que antes fue un feudo criminal. ¿Cómo invadir el tejido social con progreso y bienestar? Allí, en la Cota 905, debió haber habido una segunda parte, la expropiación de algunas viviendas para colocar la oficina de una notaría, la oficina del INTT, una pequeña oficina del SAIME, una guardería pública, y de esa manera, cuando el Estado en la parte pública invade el tejido social, como se hizo en las favelas o como se hizo en Medellín, después invitar al sector privado a que también lo invada y llenar de bienestar. Pero por otro lado, sobre el trabajo de los funcionarios policiales que están allí, tienen que ser rotados de manera constante para evitar el relajamiento de la normativa. Y después proceder a la encuesta pública de esa zona para saber cómo se están haciendo las cosas. Y yo creo que nos ha faltado un segundo y tercer nivel después que hemos desplazado a la criminalidad. Pero jamás vamos a poder comparar la desviación policial que pudiera haber en una zona versus lo que existía antes, que era tráfico de drogas, trata de personas, lo que era, por supuesto, un estado criminal que gobernaba y decidía quién podía hacer una fiesta, quién podía visitarte, quién debía pagar, pero a la vez, tomar a niñas y adolescentes y sacarlas de su casa y convertirlas en sus mujeres. Ese mundo primitivo, ese mundo realmente anacrónico, tiene que ser combatido. No solo se combatió en la Cota 905, también el Estado fue muy fuerte hacia los Valles del Tuy, hacia Charallave, con una megabanda criminal, las megabandas criminal de Guárico. Es decir, fue un trabajo silencioso. Aprendieron a que no era bueno darle título a los procedimientos como existía antes, que si Plan Cangrejo, Plan Madrugonazo, Caracas Segura, el Plan OLP o LHP, en donde al darle nombre a un plan, todos íbamos a estar pendientes y fue un trabajo silencioso. Esa es la interpretación que nosotros hacemos de lo que ha pasado en los últimos entre 24 a 36 meses. Yo tengo que despedirte, Fermín, te agradezco mucho tu opinión con relación al tema, si realmente la delincuencia ha repuntado o no, a propósito de estos casos que han ocurrido y que se han hecho públicos no solamente a través de los medios, sino a través de las redes sociales. Te agradezco que me hayas atendido tan tempranito en la mañana. Fermín Mármol García, abogado criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos